Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bien, doctor, estas jornadas que van a hacer o que están realizando o van a realizar en República Dominicana, ¿de qué se trata? Sí, desde hace ya 15 años la Fundación HeartCare Dominicana ha estado tratando de contribuir con la salud del pueblo dominicano y todavía hoy, a pesar de los progresos con la cobertura de nuestra seguridad social, hay exactamente 3.7 millones de dominicanos que no tienen un seguro de salud. Sí. A esa comunidad todavía desposeída de acceso a salud de última tecnología, continuamos ayudando de una manera progresiva. Desde nuestra fundación en el año 2000 hemos estado haciendo diferentes tipos de jornadas y operativos médicos y ha sido una evolución muy interesante. Todo comenzó cuando un compañero cirujano, el doctor Norberto, vivía en Ohio, nos dice que su profesor tenía una organización, por eso el nombre, HeartCare Internacional, Cuidado del Corazón Internacional. Nos constituimos cuando el doctor Pedro Ureña y yo llegamos de nuestra formación a Estados Unidos para hacer la contraparte local y ayudar que ese grupo de misioneros operara con nosotros niños dominicanos que no tenían la posibilidad de viajar al exterior. Ha sido un proceso de 15 años de nuestra fundación madurar y hemos evolucionado de una manera muy interesante. Primero trabajamos con niños, hasta el día de hoy lo continuamos haciendo. En relación a niños que nacen con un problemita de nacimiento de corazón, tenemos la capacidad hoy día de, en Santo Domingo, nuestro equipo médico, operarlos y hacer cateterismos cardíacos. ¿Solamente con niños, doctor? Correcto, eso te iba a decir. Sí. 4 años después, 2004, comenzamos a trabajar también con adultos. ¿Sí? A los pacientes adultos trabajamos en ambos ámbitos. Cirugías de corazón, tenemos un operativo, una jornada médica en la cual vamos a operar de 8 a 10 pacientes que necesitan cirugía de puentes o bypass de corazón o también cirugías de sus válvulas cardíacas. Esa es la próxima jornada que será en el mes de agosto, 14 de agosto. Muy costosa, alrededor de 400, 500 mil pesos. Sí. Los costos solo de los materiales para una cirugía de corazón abierto de estos niños o adultos. Con los adultos también tenemos los procesos de cateterismos cardíacos, colocaciones de marcapasos y desfibriladores. Es decir, que hemos tratado de paliar en ambos grupos, adultos y niños, de tratar de paliar estas patologías que son y continuarán siendo la causa número 1 de muerte, no solo en Estados Unidos y países desarrollados, sino que en nuestros países la enfermedad cardiovascular continúa siendo la causa número 1 de mortalidad, no las infecciones, no las diarreas, no la falta de vacunación. Bueno, pero precisamente, doctor Madera, hemos visto una tendencia sumamente peligrosa en la población adulta dominicana de manera particular, infartos en grupos de adultos jóvenes, una tendencia que no se había visto hasta hace apenas unos pocos años. ¿A qué se debe esta incidencia? Sí, hay muchos factores, y siempre se piensa que es exclusivamente asociado al uso de sustancias narcóticos, la cocaína. Realmente algún sector de algún grupo de estos pacientes, sí, una sobreexcitación puede conllevar a deshidratación y al colapso del sistema cardiovascular. Pero no es solamente eso. De hecho, eso ha estimulado, esa realidad ha estimulado a que la Fundación reflexione, y desde hace ya 3-4 años hemos enfocado nuestros esfuerzos a lo que le hemos llamado las rutas de la salud. ¿Qué es Ruta de la Salud? Ruta de la Salud es que este grupo de colaboradores con nuestra Fundación HeartCare Dominicana estamos llevando la tecnología de la ciudad a nuestras comunidades rurales. Es decir, que hacemos una consulta durante un fin de semana y vamos a las comunidades en donde no hay ni siquiera dispensarios médicos. Llevamos un examen físico e historia clínica por un cardiólogo, un equipo de voluntarios, electrocardiograma, ecocardiograma a las comunidades rurales donde no existen esos subespecialistas. ¿Qué hemos descubierto? Fuimos a 6 comunidades rurales. Vimos 3.500 pacientes. Adivinen. Independientemente de la edad, sin entrar en muchos detalles, de 3.500 pacientes, evaluando los riesgos cardiovasculares que todos conocemos, que la presión, la diabetes, 90%, es decir, más de 3.000, de 3.500, tienen hipertensión arterial severa.
Y no lo saben. De ellos, los que lo sabían y toman medicina, la mitad, 51%, la tienen descontrolada, porque ellos creen que están tomando la medicina adecuada porque a alguien se le indicó hace unos años, siguen tomando la medicina sin chequeo ni monitoreo. 14% ni sabían que tenían ninguna enfermedad, jóvenes de edad media, productiva en el campo, laborando, motoconchando, con su presión sumamente y peligrosamente alta. Un asesino silente. Hipertensión arterial en 90% de un sondeo en campesinos dominicanos. Y la otra es diabetes, 16%, eso es altísimo, 16%. 16% en la comunidad. Había un subgrupo que sí sabían que eran diabéticos y interesantemente, de esos 3.500 que la mitad sabía que sí eran diabéticos, 34% no tomaban nada. Es decir, usted sabe que usted es diabético en el campo, pero sí, un médico me dijo que yo era diabético, pero es realmente dieta, por favor, y mucho menos medicamentos o insulina si fuese necesario. No el tema, haciendo un paréntesis, doctor, no el tema del desconocimiento, eso lo vamos a entender, la falta de herramientas, de clínicas, ni siquiera dispensario médico, eso lo entendemos ahora. La cantidad de personas, eso es que la alimentación, hay algún tipo de condición aquí. La cantidad de personas es algo normal, vamos a decir, dentro de la población. ¿Por qué tanta gente tal vez con diabetes, tanta gente con hipertensión? ¿Es el calor, el clima? ¿Qué es? Realmente es, como siempre decimos los médicos, es multifactorial, pero hay factores que se asocian. La dieta, sabemos, hoy en día sabemos, en este mismo cohort, en este mismo grupo de pacientes, 3.000 dominicanos de los campos al azar, 37% obesidad. Es decir, que de cada 10, 4 eran obesos. Entonces, hipertensión, diabetes, sabemos que está muy asociado a la obesidad. Es decir, que debemos, a través de este medio, alertar. Hay tantas cosas en el día a día de nuestra sociedad, pero dentro de las actividades políticas estábamos viendo qué interesante cómo impacta o qué dicen nuestros políticos. Es interesante cómo creo que debemos reenfocar los esfuerzos hacia lo que mata más seres humanos en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. Y no es que debemos disminuir la atención al cuidado de los niños que nacen, al cuidado de las enfermedades infecciosas, al control de otras enfermedades que son relativamente fáciles y baratas y menos costosas definitivamente de paliar, pero da pena que a pesar de los grandes logros obtenidos en las coberturas de la seguridad social, como uno va a una comunidad, hace un sondeo en 3.500 pacientes y es catastrófico lo que se observa. No solo la incidencia de factores que se saben que matan a mediado y largo plazo, diabetes, hipertensión, entre otras, sino que aquellos que lo saben tienen un descontrol total de sus enfermedad. Bueno, una especie de desidia, sabiendo que tienen una enfermedad que puede degenerar hasta en la muerte misma, pero me gustaría entrar en un punto todavía un poquito más profundo. Cuando usted habla de la obesidad, es importante destacar que no se debe necesariamente al aumento de cantidades de comida. Me explico, muchas veces es el tipo de alimentación en el que basamos nuestra dieta, la causante de esta obesidad, que llega en muchos casos a obesidad mórbida en República Dominicana, y tal vez no hay una orientación o un enfoque de políticas públicas que contrarresten ese impacto negativo de las enfermedades cardiovasculares que evidentemente vienen de ahí. ¿Cómo proponen ustedes que se pueda orientar a través de políticas públicas ese impacto negativo, contrarrestarlo de las enfermedades cardiovasculares? Creo que lo que debemos, eso no va a cambiar de un día a otro. Y lo que creemos que debemos hacer es comenzar a educar desde la infancia. En este sentido, a pesar de que, oye este dato, 8% de toda nuestra población mayor de 5 años solo tiene un nivel académico básico, el octavo curso. Entonces, tenemos que continuar educando. La Fundación tiene un proyecto de introducir un plan piloto, realmente es un proyecto de investigación, en el cual queremos introducir en una escuela de la comunidad una clase en particular de educación. Así como hay educación física, vamos a tomarnos media hora en educación de nutrición. Yo creo que va a ser difícil a una persona ya de edad avanzada modificarle los hábitos. De hecho, es posible
es posible y hay muchos estudios interesantes en el cual cómo se puede lograr, es decir, que no es una negativa, hay estudios que dicen cómo se puede lograr cambiar los hábitos nutricionales y educar a un adulto. Doctor, se ha convertido muy caro, la buena alimentación es cara también, o no necesariamente cara, pero acuérdese que el tema del campo, aquí mismo, en las ciudades también, o sea, es un tema de resolver y llenarse la barriga, y eso tú lo logras con un refresco y un bizcochito, y ya te pasa a mediodía por lo menos con un tente ahí. Eso es azúcar pura y eso te mata. Pero no hay recursos. Y no necesariamente eso también, adicional a eso que dices, porque el asunto de los hábitos sí se pueden trabajar. Miren el tema de la tecnología misma. La tecnología todos los meses tiene algo nuevo que aprenderse. Y las personas pueden adaptarse, pero es el tema del costo lo que se constituye en una traba. ¿Cómo se maneja? Es interesante. Número uno, creo que lo que cambiará, lo que hará un cambio importante es educación del niño, en cuanto al deporte, en cuanto a los hábitos nutricionales. Porque en el mismo campo, en donde tú te comes el bizcochito y el refresco, ahí mismo también tú puedes sembrar en el patio de tu casa una lechuga y comerte el brócoli o la lechuga. Es decir, que es cuestión de hábitos y educación. Y en el adulto, interesantemente, sí, se pueden modificar los hábitos, y estuvimos en un congreso en donde lo que tuvo un mayor impacto en la modificación es, igual que en Alcohólicos Anónimos, terapias de grupo. Así como hay Weight Watchers, la terapia de grupo, es decir, vecina, ¿qué vamos a comer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer, en vez de echarle sal a la ensalada, sal al arroz, sal y grasa a la carne, vamos hoy a hacer el cocinado un poquito más saludable. Un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo sería. Es decir, que creo que hay esperanza en cuanto a la educación, pero tienen que ser conductas dictadas del macro hacia las diferentes comunidades. Hablaba del deporte. Ahora, bueno, se practica deporte, mucha gente que le ha dado infarto jugando basquetbol. Ahora hay una fiebre con el correr, mucha gente corriendo. Estoy hablando de otro tipo de clase, tal vez social, pero mucha gente corriendo, otro tipo de deporte, dependiendo de la clase social. Está haciendo mucho daño. La gente cree que el deporte es saludable, pero tengo entendido que si no sabes, o hay un tipo de deporte que te hace daño también, como todo como quiere malo. Si me puede explicar de eso, por ejemplo, el tema de correr. Sí, el enunciado, el deporte no hace daño. Hay varios factores. Debemos todos, sí sabemos que es saludable, basado en evidencia, hacer mínimo 3 veces a la semana, media hora de actividad física. Eso aumenta la vida del ser humano. Los que como tú y yo corremos en la mañanita, debemos no empezar a correr sin tener una evaluación. Es decir, que aunque seamos jóvenes, aunque nos sentamos que podemos arrancar y entrenarnos para un medio o un maratón, debemos tener una evaluación previa, porque hay problemas congénitos que lo puede tener alguien joven, hay enfermedad de las arterias coronarias por la herencia, que se ve en un hombre de 30, 40, 50 años. Es decir, que los que comenzamos a hacer ejercicios y deportes extremos a mediana edad, debemos tener una evaluación. No es cierto que comenzó a correr y tuvo un problema porque el correr lo hizo. No tuvimos la detección temprana de su enfermedad cardiovascular, que es lo que nos mata. Hubo un colapso por deshidratación y ejercicio extremo. Es decir, que debemos hacer ejercicios, pero antes de iniciar un programa intenso debemos tener una evaluación cardiovascular correcta. Y para concluir, dentro de la población infantil, ¿cuáles son las dolencias cardíacas principales? En la población infantil vemos las anomalías congénitas de nacimiento, no por culpa de la madre, sino al azar. Niños nacen con defectos que ya hoy día son corregibles. Este noviembre de este año tenemos, la Fundación HeartCare tiene un operativo en unión con la Fundación Corazones Unidos. En la Clínica Corazones Unidos vamos a hacer cirugías correctivas, y también tenemos la disponibilidad de cateterismos cardíacos para niños que no tienen cobertura de nuestra seguridad social. ¿Cómo la gente tiene acceso a esto? ¿Hay que comunicarse a algún sitio? ¿Ustedes eligen? ¿Cómo se tiene el contacto? Sí, la comunidad se acerca a nuestra fundación. Las oficinas están abiertas en todas las horas laborables, en la Gustavo Mejía Ricard número 70,
y se evalúan los pacientitos, tanto niños como adultos. Estamos abiertos para ayudar y continuar haciendo esta labor social. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a los doctores Luis y Víctor Cuello, que hacen una labor encomiable. Un fuerte abrazo desde aquí, agradecer ese apoyo que hacen, sobre todo en esa población infantil que no tiene los recursos para poder curar sus dolencias cardíacas. Gracias, doctor Madera, por acompañarnos.